Hola mis amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su tiempo especial donde estamos estudiando la palabra del Señor acerca de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que significa la nueva vida en Cristo? Pero para poder entender la nueva vida en Cristo, necesitamos entender cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesús y antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero antes de entrar en este tiempo, vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios eterno, te damos gracias por esta tu santa y bendita palabra. Y gracias porque por medio de este tiempo especial podemos estudiar a fondo un poco más de tu verdad. Y ayúdanos, Padre Santo, dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que echemos ojo un momento al libro de Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 3. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra condición pasada? ¿Cómo era nuestra condición antes de venir a los pies del Señor? Veamos qué dice la Biblia. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál era la condición o cuál es la condición de una persona sin Cristo? Mira lo que dice aquí el libro de Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 3. La primera condición es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que nos puso en esa condición? La Biblia dice que fuimos encontrados culpables y nuestros delitos y nuestros pecados nos pusieron en esa condición de muerto. En otras palabras, imposibilitados de poder alcanzar, de poder llegar a Cristo. Imposibilitados de poder salir de nuestros pecados. Eso significa que estamos esclavos del pecado. Segundo punto que encontramos aquí, la Biblia dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Hermano mío o amigo mío que nos escuche en este tiempo, la Biblia nos habla acerca de la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es la conducta y el corazón del hombre, donde está buscando en realidad satisfacerse a través de acontecimientos que para él o para ella está bien. La corriente de este mundo es que yo quiero ser feliz sin importar a quien dañe. Mi felicidad no importa las consecuencias que los demás puedan pagar. La Biblia aquí nos habla que esa era nuestra condición. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto significa que éramos esclavos de Satanás. Y la Biblia nos aclara acerca de esto cuando dice que éramos hijos del diablo. Y cuando vamos aquí al siguiente punto que encontramos aquí, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando habla acerca de la carne, está hablando acerca de mis deseos, de mis intenciones, de mis prioridades personales, fuera de la prioridad de Dios. Y hacíamos la voluntad de la carne. Eso significa que yo era esclavo de mi carne, de mis pensamientos. Y eso me ponía en la condición de ira de Dios, por debajo de la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a entender esto? Esto es algo serio. La condición del hombre es esa. Está muerto. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo.
y sus pecados le han puesto en esa condición. Está separado de Dios. Segundo punto, está esclavo del mundo. El mundo lo que hace es ciega la mente y oscurece el corazón para no poder encontrar la luz que viene de Dios. Y tercero, que encontramos allí que está bajo la potestad del demonio y que él maneja y manipula y dirige el corazón de aquel que no tiene a Cristo como su único Señor. Esa era nuestra condición. Eso dice la Biblia. Pero algo pasó, algo sucedió. Ahora avancemos leyendo los versículos del 4 en adelante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que entender aquí estos aspectos muy esenciales. Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos manifiesta a través de su palabra que la misericordia de Dios fue extendida para mi condición de pecador a través de la muerte de Jesucristo. El amor de Dios le llevó a Cristo a morir en la cruz para que a través de esa muerte yo pueda alcanzar la vida eterna por la misericordia de Dios. Cierto tiempo con mi esposa y mis hijos salíamos a caminar por uno de los barrios ahí en Trujillo, cuando de pronto nos encontramos con un niño que estaba sucio, estaba totalmente apestoso, se olía a una cierta distancia. Y este niño vino a pedirnos algo, limosna. Entonces lo que mi esposa hizo fue algo extraordinario. La miró al niño y me dijo, ¿por qué no la llevamos, la lavamos, le cambiamos de ropa, le vestimos y luego vemos qué hacemos con el niño? Si le damos a la policía o lo tenemos en casa. Entonces, en mi corazón estaba luchando, pero vi el amor de mi esposa y de mi hija que ellas en realidad ponían, y dije, bueno, está bien, hagámoslo. Y cuando lo hicimos, en realidad este niño era un niño que quedó totalmente transformado de lo que era. Ya no apestaba, ya no estaba sucio, tenía una vestidura nueva, tenía un olor grato en realidad. Ya la gente ya no se corría, sino la gente más bien se acercaba al lugar donde este niño estaba para reconocer quién era en realidad. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos que ese era nuestra condición. ¿Qué hizo el Señor? Lo que Dios hizo fue lo siguiente. Nos lavó, nos cambió de vestido, nos dio una vida nueva, nos dio un nombre nuevo en Cristo. De tal manera que a partir de ese momento nuestra vida ya no es un olor nauseabundo para Dios, sino que en Cristo nuestra vida ahora es un olor grato. Por eso el Señor dice, aún estando muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso significa que Él nos perdonó. Y cuando dice y juntamente con Él nos resucitó, eso significa que nos dio una vida nueva. Y cuando dice que y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso significa que verdaderamente nos dio la eternidad con Cristo, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero aquí hay algo muy interesante. Nosotros no merecíamos la vida eterna. No merecemos, nadie merece la vida eterna porque nuestros pecados nos hacen tan culpables y somos encontrados culpables delante de Dios. Pero ¿qué necesitábamos en realidad?
La Biblia dice por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Hermano mío, amigo oyente que nos escucha, si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, la gracia de Dios está siendo extendida para usted. Y solamente es posible a través de la fe. Y la fe no viene de nosotros. La fe viene de Dios. Es un don de Dios. De tal manera que necesitamos en realidad oír primeramente lo que Dios dice a través de su palabra y creer de todo corazón y aceptar. Porque cuando aceptamos a Cristo, entonces, ¿qué sucede? Dios nos da, como les dije, un nombre nuevo, una identidad nueva, nos pone un sello. Y ese sello es la garantía de nuestra salvación. Ese sello es un documento legal donde afirma y certifica de que ahora yo soy un hijo de Dios. Ese sello, amigo oyente o hermano mío, es el Espíritu Santo que viene a posesionarse en mi vida. Desde el momento que yo creo en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo es el sello y es la garantía de que verdaderamente yo soy ahora un hijo de Dios, le pertenezco a Él. Veamos qué dice Juan 1:12. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire con cuidado lo que aquí dice. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquel que ha creído en Jesucristo como su único Señor y le ha recibido como el Señor de su vida. ¿Se da cuenta, amigo oyente? No todo ser humano es hijo de Dios. Tal vez usted está pensando de que es un hijo de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Mas a todos los que la recibieron. O sea, el paso fundamental para ser hijo de Dios es que tienes que dar un paso muy importante en tu vida. Recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y si usted ya lo hizo, entonces ahora usted tiene que manifestar esa credibilidad. Dice a los que creen en su nombre. ¿Sabe qué significa a los que creen en su nombre? Creer no significa decir yo creo en Jesucristo. Creer significa ser consciente de mi pecado. Primer punto. Segundo, identificar mi pecado, confesar mi pecado. Tercero, abandonar mi pecado. Eso es lo que significa creer. Y creer también significa, como cuarto punto, aceptar que necesito del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Porque el único quien puede perdonar mis pecados solamente es el Señor Jesucristo. Y a través de esa reconciliación con el Padre, por el arrepentimiento sincero, desde lo profundo de mi corazón, recibimos el derecho de ser hechos hijos de Dios. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo entregó su vida por ti y por mí. Ahora la Biblia dice, y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es maravilloso lo que Dios dice a través de su palabra, amigo oyente? ¿No es algo asombroso? Es algo inalcanzable. No podemos alcanzar por nuestros prejuicios y por nuestra propia fuerza. Solamente podemos alcanzar el ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, creyendo en la obra ya hecha en la cruz. Ahora miremos ahí lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más gran número, así como de hombres como de mujeres. Esto significa que la gracia de Dios ha sido extendida para todo el mundo entero. Porque eso nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta de este grande amor? Y este tipo de amor, cuando hablamos del amor de Dios,
Es un amor el cual tú y yo como personas no puede concebir en nuestra mente. No concibe en nuestra mente el amor de Dios. Porque el amor de Dios es entrega total. No es como el amor que nosotros damos. El amor que nosotros damos es condicional. Yo hago un bien a alguien y espero que me retribuya. Pero el amor que Dios nos manifiesta a través de su palabra y a través de sus hechos es de entrega total. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted creyó, y si usted cree de todo corazón, entonces usted ahora es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene que andar firme en ello, creyendo que recibió una nueva vida. Entonces, esto es lo que pasó. El Señor dice a través de su palabra que ahora yo soy salvo. ¿Por qué? Porque he creído en Jesucristo. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es la palabra del Señor? Y lo asombroso que es. Y lo apetitoso que es a través de la palabra cuando nosotros miramos, cuando la Biblia dice con toda precisión y claridad de que ahora yo tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios porque creí, primeramente reconociendo mis pecados, confesando mis pecados, segundo y tercero, abandonando mis pecados. Y esto no es posible por mis propias fuerzas, solamente es posible en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, él da la afirmación de su conversión cuando él dice, pues sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo está manifestando aquí cuando él dice, hay que ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Es el mismo de amor, es el mismo amor que Dios espera que tú y yo podamos en realidad manifestar al mundo entero. Por eso aquí cuando nosotros miramos y vemos ahora que como cristianos o como creyentes o como hijos de Dios, ¿cómo debo vivir? Siendo en realidad un hombre que imite a Cristo. Cristo, el Señor, es el ejemplo claro a quien debemos seguir. Dios en su palabra nos está manifestando lo que Él en realidad está haciendo a través de Cristo. Entonces aquí cuando la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, esto significa que el único quien puede perdonar nuestros pecados, quien puede darnos vida eterna, es el Señor Jesucristo. Y es algo de la que tú y yo ya lo hicimos en Cristo. Ahora, a partir de hoy en adelante, debemos andar con la seguridad de que yo soy un hijo de Dios. Y según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, la Biblia dice que esa nueva vida que yo recibí en Cristo me hace a mí una nueva criatura. Significa que yo ya en realidad renací. Significa que yo ya no puedo vivir en la vida que yo antes llevaba. Esa vida de pecado, esa vida de servidumbre al mundo, al diablo, a mis deseos carnales. Eso significa renuncia a mi condición. La vida nueva en Cristo demanda grandes cambios. Recuerdo cuando tenía que mudarme con mi esposa de Trujillo para Lima. Eso significaba que tenía que abandonar la vida en la que yo me encontraba. Eso significaba que iba a tener un nuevo lugar, una nueva casa. Iba a estar rodeado de nuevas personas. Eso significa que iba a tener otro ambiente. O sea, significa que tenía que tener un cambio de mente, de corazón, de actitud, de pensamiento y de convivencia. Lo mismo que el Señor cuando dice que yo soy una nueva criatura, significa que las cosas viejas se pasaron y ahora soy una persona nueva en el Señor, y mi vida nueva implica abandonar totalmente la vieja vida que yo vivía para empezar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. ¿No es algo extraordinario?
Dios quiere y espera que nosotros vivamos conforme a su palabra. Así que, estimado oyente, le animo en el Señor. Si usted aún en realidad no está viviendo de acuerdo a la palabra, o tal vez aún cree que es un hijo de Dios, pero que en realidad no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, usted no es un hijo de Dios, sigue siendo un hijo del diablo. Y si usted ya aceptó a Cristo como su único Señor, Dios quiere que viva una vida nueva, abandonando el pecado, dando la espalda al pecado y centrando su mirada en el Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga y que Dios le guíe y le ilumine para que usted pueda verdaderamente ser un imitador del Señor Jesucristo, viviendo una vida de obediencia al Padre. Que Dios lo bendiga y le esperamos hasta la próxima. Y le esperamos en la próxima sesión donde estaremos continuando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y no olvide, si usted aún no se ha suscrito a este canal, le animo a que usted se suscriba para que siga recibiendo el estudio de la palabra del Señor en la secuencia que venimos desarrollando acerca de mi nueva vida en Cristo. Hasta pronto.